Hoy el tema va a ser el Padre Nuestro. Y este estudio para mí empezó hace unos 6, 7 años y hasta ahora lo voy a presentar por primera vez. Y salió de una situación en mi propia vida cuando un día, a través de circunstancias difíciles, le dije al Señor, ya ni sé qué orar. Ya ni sé cómo orar por unas situaciones difíciles y llegas al momento que dices, pues tanta cosa hemos ahorrado pasando los años que ya ni sé cómo seguir adelante. Y el Señor me acordó como Él sabe hacer y me dijo, así como Él lo hace, los que saben, saben. Me dijo, pero te enseñé cómo orar. Y yo dije, sí es cierto. Jesús dijo, cuando oran así. Y me acordé de esta enseñanza. Ahora, los que a lo mejor nos hemos criado en algún ambiente evangélico, pues lo conocemos como el Padre Nuestro, porque estas son las primeras dos palabras de esta oración. Y en mi mente el Padre Nuestro se hizo como un rito, como una tradición, como algo que se repite en alguna convención, en alguna cosa, cuando alguien se levanta y dice, ahora vamos a repetir todos el Padre Nuestro, y vamos, Padre Nuestro, y tal, no sé lo que sea, da, 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 amén. Y para mí quedó como una tradición como religiosa y algo que en algún momento yo quería dejar en el pasado, las tradiciones religiosas, porque habíamos llegado a encontrar algo fresco en el Señor. Pero en este momento el Señor me habló y me dijo, pero yo te enseñé cómo orar. Entonces agarré la Biblia y a darle un repaso. Y desde aquel día empecé a orar esta oración, el Padre Nuestro, de manera continua. En la noche cuando me despierto y la mente hace sus vueltas y nos quedamos sin poder dormir o no les pasa. Entonces yo digo, Bernie, ahora es el momento. Padre mío. Sí. Y empiezo a repetir. Y fíjense que raras son las veces que en la noche me despierto y empiezo a orar esta oración que dentro de medio minuto o 2 minutos no he vuelto a dormir. Me ha servido de consuelo, de darme fuerzas en los tiempos difíciles de manera increíble. Ahora, fue porque empecé a meditar y con unos diccionarios y unos libros empecé a pasar por el Padre Nuestro, palabra por palabra, en la lengua original y como minando lo que hay ahí. Y lo que encontré, pues me dio otra perspectiva totalmente de lo que es esta oración. Se ha hecho canciones, se repite, se hace cuadros que se cuelga en la pared. Es muy conocido. El Padre Nuestro, más bien si yo les digo ahora vamos a orar al Padre Nuestro, la mayoría se lo saben de memoria. Sí. Pero ¿qué realmente hay por detrás
del Padre Nuestro. Entonces yo empecé a estudiarlo y año tras año fui minando más tesoros ahí y me di cuenta del por qué Jesús dijo, al orar, orad así, porque hay muchísimo por detrás. Ahora, para empezar, un filósofo, Soren Kierkegaard, que vivió hace como 150 años, un filósofo teólogo danés. Y yo digo filósofo teólogo porque mi hijo es titulado en filosofía, también tiene maestría en teología. Y él me dijo, una vez me dijo, papá, originalmente, hace tiempo, históricamente, la filosofía y la teología eran inseparables. ¿Sí? Y es porque la filosofía, filos y sofía, es amor de la sabiduría. En el griego, filos, sofía. Sofía es sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría. Básicamente significa la búsqueda de la verdad en cuanto a distintas cosas, ¿no? Distintas áreas o disciplinas en la educación. Por ejemplo, la creación, nuestra existencia y todas estas cosas que se empieza a pensar. Pero básicamente es búsqueda de la verdad en cuanto a las cosas de mi propia vida, de nuestra existencia. Sí, teología, teos es Dios, ¿sí? Y logía es eh, el estudio de, es el estudio de Dios. Básicamente es em, búsqueda o estudio de la naturaleza de Dios. Y ya podemos ver porque el estudio de la verdad, de lo que es la verdad, y el estudio de Dios van juntos. Y históricamente, cuando la gente tenía más conciencia de Dios, pues estudiar la verdad, buscar la verdad era encontrar a Dios. Y buscar a Dios era encontrar la verdad. Filosofía y teología. ¿Sí? Hoy en día la cosa es un poco cambiado. Más bien encontré aquí una historia que me dio risa. El filósofo dijo al teólogo, eh, el, un filósofo dijo, el teólogo, es como un ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí. Así es, contestó el filósofo, y si fuera teólogo, lo hubiera encontrado. Entonces, pasando los años, pues estas dos disciplinas han llegado como contrarios, uno contra el otro, ya no es como fue hace años. Bueno, el filósofo Soren Kierkegaard era filósofo y teólogo, porque era pastor de una iglesia en danés. ¿Cómo se llama este país? ¿Cómo? Dinamarca, claro. Eh, en Dinamarca. Y su preocupación fue que el cristianismo se había eh, disminuido mucho, mucho, y lo que se quedó en las iglesias era pura religión. Bueno, él dijo,
esto. Él dijo, el propósito de la oración, y ahí podemos pensar cada quien cómo es su tiempo de oración con el Señor. El propósito de la oración no es de influenciar a Dios, sino de cambiar la naturaleza del quien ora. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nuestras oraciones están con el fin de torcerle de alguna manera el brazo de Dios para que hiciera lo que yo tengo en el corazón? Y no se trata de esto. ¿Se acuerdan en la semana pasada? Dios es soberano. El propósito de la oración no es de influenciar a Dios, sino de cambiar la naturaleza del quien ora. ¿Sí? Y si yo oro, es porque hay cosas en mí que Dios tiene que cambiar. No es para yo obtener lo que yo quiero o pienso que necesito de parte de Dios. Sí, claro, también Cristo dijo, piden y se os dará, buscan y todas estas cosas, pero nos hemos hecho cristianos tan egoístas que todo gira en derredor mío, es lo que yo quiero, cuando en realidad, sí, el que importa es Dios, no yo, lo que son sus propósitos. ¿Qué quieres hacer con mi vida para cumplir con lo que tú quieres? Ok. Eh, abrimos Mateo 6. Antes de entrar en el Padre Nuestro, tenemos que leer los primeros 8 versos, ¿okay? Para darnos como base, para darnos algo de contexto, porque las cosas que Cristo enseña ahí son detalles muy importantes que tienen que ver con entrar en oración, ¿sí? Porque dice, cuando oras, que sea de cierta manera, no así nada más bien que no sea como los demás, no sea como los religiosos, no sea como los fariseos. No se trata de esto. Y en el 6:1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Para entender este versículo, tenemos que entender lo que es la secta de los fariseos. Porque Jesús aquí les está dando en la torre a los fariseos, como hizo muchas veces. ¿Sí? Nosotros pensamos en los fariseos y pensamos en líderes religiosos. Sí eran líderes religiosos, pero era una secta de líderes que tuvieron por importante lo externo, presentar algo externamente para lucirse bien delante de los demás. ¿Sí? Hicieron sus oraciones de manera muy abierta y muy elocuente y para ser visto y oído de la gente y para que la gente dijera, ay, mira nomás, qué bonita oración, qué bonito esto, qué bonito el otro. Después, cuando daban de sus ofrendas, lo hicieron de manera muy así para que la gente les viera y dijera, mira qué tanto da, mira que... Y Jesús dijo, todo esto es pérdida de tiempo. En el reino
que yo vine a darles no es así. Y aquí les está dando fuerte a los fariseos. Hubo otra secta de saduceos, ¿sí? Y eran sectas opuestas, tuvieron creencias un poco opuestas, ¿sí? Pero eran los líderes religiosos y era la gente con quienes Jesús tuvo más problemas que con los pecadores. No practicar vuestra justicia delante de los hombres. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, otra vez hablando de los fariseos, y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Si usted quiere ese tipo de recompensa, adelante, pero ya habrás recibido tu recompensa y cuando llegas allá ya no habrá más. ¿Están aquí? Pero tú, cuando des limosna, cuando des diezmo, ofrenda, ahora cada quien piensa en su experiencia con estas cosas. Los que han estado en estos tipos de situaciones, ¿sí saben de lo que estoy hablando? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cuántos han estado en grupos, iglesias, que vienen y dicen, tenemos que saber cuánto ganas para saber cuánto podemos contar con tu diezmo? Esto es antibíblico. Y vienen muy formal los diáconos, a veces con el pastor. Mira, tenemos que saber, porque claro, que para la gloria y honra de Dios queremos saber con qué podemos contar y qué vamos a poder hacer para el Señor. ¿Sí? Yo fui creado en una iglesia que cuando de joven me hice miembro y un poco más adelante me deshice miembro, pero cuando me hice miembro eh, pude participar en la reunión de negocios que se hizo cada enero y nos pasaron un papel a todos los miembros con las cifras de toda la gente que había diezmado y cuánto fue. ¿Sí? Y claro, el hombre de negocio que más dio, y por algún motivo me acuerdo que este era el hombre que más influencia tuvo en las decisiones de la iglesia. Se me hace que a estos Jesús está hablando aquí, ¿o no? Mi hijo mayor se fue a un grupo, estaba tocando en la alabanza, formó parte del equipo que oró por la gente después de las reuniones. Y un día el pastor con los diáconos llegaron y dijeron, tenemos que saber tus entradas para saber con qué diezmo contar de tu parte. ¿Sabes qué les dijo mi hijo? Si Jesús dijo que mi izquierda no debe de saber lo que la derecha está haciendo, ¿cómo se lo voy a decir a ustedes?
¿Sabes qué le dijeron? Si no nos dices y si no sabemos, ya no vas a tocar en la alabanza, tampoco vas a orar por la gente. Y lo quitaron de ahí. Y yo sé que algunos han tenido experiencias similares. Oye, ¿qué nos pasa? ¿No entendemos las palabras de Jesús? Realmente no es de mucho misterio. Parece que sí, pero no es, pero sí. 4. Para que tu limosna sea, ahora viene la palabra que me gusta, en secreto. ¿Saben qué es un secreto? Es un secreto. Un secreto es algo que nadie sabe. Pero ¿saben qué nos pasa en nuestra naturaleza? Nos fascinan los secretos. Y al saber un secreto, ¿cómo nos cuesta mantener la boca cerrada? Mira, te voy a contar esto, pero es nada más entre nos, porque es un secreto. Bla, 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 bla. Ya no es secreto. Y hay ciertas personas que les cuentas un secreto y todo el mundo sabe. En un momento ya no es ningún secreto. Un secreto. eh, Más bien incluso, un secreto es algo separado, escondido. Es ocultar del conocimiento de otros. Pero como que nos quema la boca si no lo compartimos con alguien. O de ser observado por otros. Es algo, ni esta sabe lo que esta está haciendo. Y esto se repite aquí. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Otra vez, si quieres perder tu recompensa allá, pues aquí es como. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está, y tu Padre que ve en lo, te recompensará. Ahí está la recompensa. Esto es entre tú y tu Dios, nadie más. Yo me acuerdo cuando Alicia y yo empezamos esta aventura hace muchos años y nos dijo un día Wayne Myers, algunos se acuerdan de él, lo mencioné en la semana pasada, que acaba de morir en la Ciudad de México a los 103 años de edad, que había sido un padre y un mentor para muchos, muchos, muchos. Y un día nos dijo, en cuanto a ofrendas y el dinero, nos dijo, Bernie, tú sabes lo que necesitas y tu padre sabe lo que tú necesitas y nadie más tiene que saber. Y me lo dijo porque en una convención de misioneros
estaba parado al lado de él un joven misionero que iba empezando y que este joven misionero en un tiempo de oración, cuando todos oraban, como que se inclinó un poco hacia Wayne Myers y empezó a orar. Padre, tú sabes que tanto necesito un coche para hacer tu obra, para cumplir con el llamado en mi vida, ¿no? Porque sabía que Wayne Myers era un hombre súper generoso. Más bien el lema de su vida era vivir para dar, los que se acuerdan de él. Incluso aquí, así creo que es titulado su libro. Dejó un librito, Wayne Myers. Y Wayne Myers dice, me está pidiendo un coche el joven, ¿sí? Disfrazado como una oración. Y yo sé que aquí no hay nadie que así, ni yo, nunca, no. En secreto. Ora al Padre con la puerta cerrada donde nadie te puede escuchar. ¿Saben que a Dios le fascinan los... ¿Saben por qué? Porque el secreto es algo íntimo. Y como vamos a ver a continuación, una de las cosas que Jesús vino a abrirnos y enseñarnos es intimidad con nuestro Padre. Y esto va a requerir que tú con tu Padre compartan algunos secretos. ¿Sí? Y nosotros tenemos la costumbre de que el momento que Dios nos dice algo, el momento que Dios susurra algo a nuestros corazones, lo tenemos que publicar rápidamente. Un libro, ¿sí? Un Zoom, una enseñanza. Y el Padre dice, esto no fue para todos, esto fue para ti. Y tenemos que aprender, y yo sé, me estoy hablando a mí mismo, ¿ok? Tenemos que aprender a compartir secretos con nuestro Padre y ahí muere. Bla, 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 bla. El momento que Dios nos... Ay, sí. Escribir otro libro para la, para la gloria de Dios. No es para mi cuenta bancaria, es para la gloria de Dios. Sí. Y, y hemos tenido gente que nos han dicho, oye, ¿por qué no, con tantas experiencias que han tenido, por qué no escriben un libro? Y yo siempre me acuerdo de lo que Salomón dijo en Eclesiastés, el hacer de muchos libros no tiene fin. ¿Para qué voy a escribir otro más? Bueno, si Dios me dijera, pero son secretos, son cosas que a veces Dios y yo está ahí. Ay, no vamos avanzando nada. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Sí? Juntos han orado una hora,
¿Cuántos han orado? 2 horas, 3 horas. O sea, no es por tanta palabrería, es por sinceridad de corazón, es por abrir íntimamente tu corazón con tu Padre. Y hay gente que puede decir más en 5 minutos que otros en 5 horas. Pero creen que por sus muchas palabras que Dios les tiene que oír. Y Dios dice, no, no es esto. Esto es lo que hacen los fariseos en las sinagogas. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. De todos modos, Dios sabe desde antes de tú abrir la boca y el corazón lo que necesitas y sabe cómo hacer contigo, aunque a veces nos cuesta creerlo. Para concluirlo esto, y ya lo había mencionado en otra situación, hay un filósofo, teólogo moderno que me gusta leer, que se llama As Guinness. Dijo que en un capítulo de un libro que él tiene, que se llama El Llamado, tiene un capítulo titulado Vivir ante la audiencia de uno. Sí. Nosotros queremos vivir ante la audiencia de muchos. Todos queremos que la gente nos quiera, ¿o no? Y Jesús viene y dice, mira, tú puedes recibir honra de los hombres o puedes recibir honra de Dios, pero no puedes recibir honra de los dos. Entonces yo tengo que vivir ante audiencia de uno solo. Y lo que tiene que ser importante en mi vida es lo que este uno solo piensa y hace, y cómo lo piensa y cómo lo hace. Esto es lo que es importante en mi vida, no lo que dicen los demás, no lo que piensan los demás. Y a veces es costoso esto, porque incluso hay cosas que Dios pide de nosotros, nos dice en secreto, y nuestros propios hermanos no nos entienden. Ay, pero no, así no se hace. Ah, entonces, ¿cómo se hace? No, pues se tiene que hacer así, así, así. Pues dice quién. Pues no es que así es. No, pero fíjense que yo he estado en presencia de mi padre y mi padre me ha dicho que es así. Más rebelde. Algunos me entienden, ¿no? Pero qué rico. Es difícil vivir en la audiencia de uno. O sea, ponerme delante de este uno y decir lo que tú dices es lo que me importa, lo que tú piensas es lo que me importa, lo que tú quieres que haga es lo que me importa. Y así voy a hacer. No lo que piensan y lo que me dicen los demás. Ante los demás no tengo nada que ganar, nada de perder y nada de probar. ¡Qué libertad! Se levantan muchas presiones de mi vida con esta actitud. Yo vivo en la audiencia de uno, ya no tengo nada que ganar, nada de perder y nada de probar ante los demás. Ok, ya llegamos a lo que venimos, pero ya se acabó el tiempo, así que aquí lo vamos a dejar.
uno aplaude, ¿no? Dice, ay, que gracias a Dios que ya se terminó. Ah, no, no, no es cierto. Vosotros, pues, orad de esta manera. Y cuando yo empecé a meditar en el Padre Nuestro, me quedé colgado aquí con la primera palabra. ¿Qué es la primera palabra? Padre, Padre, Padre Nuestro. Dije, bueno, nuestro. Es el Padre de Jesús. También es mi Padre. También puede ser tu Padre. Porque después Juan dice, no todos son hijos de Dios, solo los que, sí. Padre de Jesús, Padre mío, Padre tuyo, Padre nuestro. Y yo me pregunté, oye, pero de todos los títulos y nombres de Dios del Antiguo Testamento hasta este punto, y Jesús escoge Padre. ¿Por qué no dijo Dios Altísimo, Dios poderoso, Dios de los ejércitos, Dios temible? Dice Padre, Padre. Me quedé deshecho. Padre. Al orar, orad así. Padre mío. Aquí, y vemos en el contexto de las Escrituras una de las revelaciones de Dios más importantes. Es Padre, es como Padre. A los 12 años de edad Jesús va al templo y le dicen, pero ¿dónde andas, hijo? Te buscamos y no te buscamos, como dicen en Mérida. Y él dijo, no, pues no saben que yo tengo que estar en casa de a los 12 años de edad. Es cierto, en el Antiguo Testamento hubo más énfasis en Dios como poderoso creador, Dios de los ejércitos, Dios temible, Dios altísimo, y como que hubo más distancia entre Él y su creación, menos visto como íntimo y cercano. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Juan Bautista dijo, ahora arrepiéntense porque viene, ¿qué? El reino. Cristo, cuando empezó a predicar, repite estas mismas palabras. Arrepiéntense porque ha llegado el reino. O sea, llegó otra cosa, llegó otro énfasis. Sí. Y el reino, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya el énfasis cambia a una intimidad cercana con Dios. Y Cristo, en lo que fue toda su vida, y esto lo pueden descubrir más claramente en el Evangelio de Juan, cuando Cristo dice, no, ese es mi Padre, es mi Padre, es mi Padre. Y el Padre dice, no, no, es que es mi Hijo, es mi Hijo, es mi Hijo. ¿Sí? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hablar lo que el Padre me habla. Yo no vine por mí mismo, yo vine por Él. Y tengo con mi Padre una intimidad, y esta intimidad se lo quiero demostrar, y quiero que también usted llegue a tener ese tipo de intimidad con su Padre nuestro. Una intimidad, una revelación como Padre. Y si yo les preguntara, ¿quién aquí
tuvo una relación extraordinaria con su propio Padre terrenal. Muy pocos. Esto lo hemos descubierto en todo el mundo donde hemos viajado. Sí. Un día en Argentina, compartiendo en un centro de rehabilitación, empecé a hablarles a los jóvenes drogadictos rehabilitándose de la necesidad de un padre en nuestra vida. Y si no hemos tenido un padre, hay un padre que te quiere abrazar. Sí. Y les invité a estos jóvenes machos, ¿sí? El que quiere un abrazo. Yo no soy tu padre, pero te voy a dar un abrazo como si fuera de un padre. Y estos hombres se acercaron. Cuando los abracé, empezaron a llorar y algunos a gritar y del dolor y de la necesidad de un Padre nuestro. Y el que no ha tenido una relación adecuada con su Padre terrenal, porque los padres terrenales están para enseñarnos cómo es nuestro Padre. ¿Y cuántos no han fallado? ¿Cuántos no hemos fallado? Mas, sin embargo, Jesús dice, tienes un Padre mucho mayor, mucho mejor. Padre nuestro, Padre mío. Y si hoy no escuchan ninguna otra cosa, escuchan esto. Que el Padre te quiere y te está esperando a desarrollar una intimidad con Él en secreto. Esto es secreto. Alicia tiene una relación con su padre donde yo no entro. Es su relación con su padre. ¿Sí? Y un día, hace poco me dijo, yo te quiero mucho, pero amo más a Dios. Le dije, está bien, está bien. Aquí al lado hay una casa vacía. Pero así debe de ser. Padre nuestro. Pocas veces en el Antiguo Testamento menciona a Dios como Padre. Sí, hay dos o tres en Isaías 64, Jeremías 3:19, pues se puede buscar. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad en Isaías 9:6, donde menciona el nacimiento de Jesús y todos los títulos, consejero admirable, Padre eterno, en Isaías 9. Otras citas mencionan Dios actuando como un padre, pero en el Nuevo Testamento empieza otra profundidad de relación con nuestro Padre. Ahora, nada más quiero mencionar esto. En 1 de Corintios 4:14 dice que hay una falta grande de padres en la iglesia. Y se aprende a ser padres solo cuando tenemos una relación correcta con nuestro Padre celestial. En la iglesia
más importante que diáconos o otros tipos de líderes, que realmente estos títulos incluso se tienen que definir bien y con cuidado. Lo que hace falta son padres espirituales en la iglesia. Es lo que dijo Pablo. Dijo, muchos maestros tienen. Y la palabra ahí realmente es peor que maestros. Dice, muchos capataces tienen en la iglesia, como los de Egipto. Sí, pero muy pocos padres. Y desgraciadamente hoy en día los ancianitos, los que han vivido y los que saben dos o tres cosas de la vida, no se considera, solo se considera los jóvenes con carisma, con carisma o con talentos. Y se pierde algo tan importante en la iglesia. Porque los ancianitos, no, pues ahí tú, pues lo que apreciamos es tu dinero, tu diezmo, porque muchos ya tienen un poco de ahorros y así. Pero no, así está bien, o sea, nosotros sabemos cómo. Y se pierde toda esta sabiduría que estos hombres, incluso la palabra nos dice vez tras vez que hay que honrar. Incluso una de las cosas que tiene que ver con el temor de Dios es darle el lugar correcto a las canas. O sea, claro que se necesita la energía de los jóvenes, pero acoplado con la sabiduría de los que han vivido algunos años y saben dos o tres cosas. Sí. Desgraciadamente no funciona así hoy en las iglesias. Se prefiere a alguien que ha estudiado en algún cementerio, seminario. Hay que seguir. Que estás en los cielos, Padre nuestro, que estás en los, ya vamos muy avanzado, ¿verdad? Y lo que esto significa, y llegó a ser parte de mi adoración personal, que estás en los cielos, es el que ocupa el lugar más alto posible en el universo. Es lo que sale del griego ahí. No hay lugar más alto, no hay ser que puede ocupar ese lugar aparte de Él, porque no hay nadie más como Él digno de ocupar el lugar. Este es mi Padre. Ocupa el lugar más alto. No hay lugar más alto y no hay quien digno de ocupar ese lugar. Este es mi Padre, el tuyo, si quieres. En el Antiguo Testamento nos habla mucho del Dios Altísimo. Dios Altísimo significa que no hay quien es más alto. ¿Sí? ¿Queda claro? Importante. Todos estos puntos llegaron a ser muy importantes para mí. Y ahora cuando en la anoche me desperté a las 3:30, pues ¿por qué estoy aquí despierto? Ay, Señor. Bueno, Padre mío, que estás en los cielos, más alto que cualquier otro. Mi Padre, santo es tu nombre, eso es lo que significa, santificado sea.
Santo significa apartado, único, apartado de lo común. ¿Sí? El sitio que ocupa mi Padre es totalmente aparte de cualquier otro ser. Esto es lo que es santo y nos llama a nosotros también a la santidad para poder participar en su santidad. Ser distintos, ser otro. ¿Sí? No me importa lo que dicen o hacen los demás. Lo que me importa es lo que me dice vivir en audiencia de uno. Único y aparte. Nadie como Él. Y ahí pues esto ya es adoración, ¿no? Por lo que tú, por quien tú eres, elevo mi corazón a ti, Señor. Digno, digno, digno eres tú, porque no hay otro igual. Santificado sea, ¿qué? Tu nombre. Otro estudio completo. Cada una de estas cosas se puede hacer un estudio extenso. Sí. Pero ya tenemos que terminar. A ver si terminamos en la semana que entra. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios era tan santo. No lo tomaron a la ligera. Más bien los escribas, los que copiaron la ley, el Pentateuco, sí, y todo lo que fue la ley, ahí lo escribieron a mano. No es como hoy que con un botón y se hace todo, ¿no? Ahí lo escribieron a mano. Y cada vez en donde apareció el nombre de Dios, lo dejaron hueco y siguieron con lo demás. Y ya antes de escribir el nombre de Dios, fueron, se lavaron, se cambiaron la ropa, se pusieron la ropa santa, ¿sí? Y ya volvieron, pusieron el nombre de Dios en los huecos que habían dejado. Esto es temor de Dios, esto es temor del Señor. Y su nombre era algo especial. Y lo que hay en el nombre de Dios implica sus títulos, sus atributos, su voluntad, sus propósitos, su honra, su gloria, su sabiduría, su poder, su amor, su bondad, en fin, todo su carácter está en el nombre. Yo me puse a reflexionar y dije, si alguien le dice, por ejemplo, a uno de mis hijos, oye, ¿qué sabes de Berninis? Pues no hay quien mejor me conoce que mi esposa y mis hijos. Entonces yo me imaginé todas las cosas que podrían llegar a su mente cuando alguien menciona a su papá. O cuando me preguntan a mí cómo era tu papá. Tenemos un montón de pensamientos, un montón de características que nos acordamos de nuestro papá por su nombre. Y cuando alguien nos dice, ¿cómo es tu Dios? También se nos empieza a abrir cantidad de cosas, de las características, de los atributos, de su misericordia, su amor, su perdón y a veces su castigo merecido.
Yo me acuerdo de algunos de los castigos de mi papá y me acuerdo también que eran merecidos. Y una vez adulto incluso fui con él y le dije, papá, perdóname. La verdad me faltó respeto, la verdad me, por favor. Sí, tu nombre. El que sigue es venga tu reino y es un tema tan amplio que si empiezo, termino hasta el próximo domingo. Así que lo vamos a dejar para el próximo domingo. Y todo el pueblo dice, amén. Lleno, lleno, lleno de tesoros, el Padre nuestro. Y para mí han sido 7, 8 años de estar sacando y sacando y sacando y no tiene fin. Y realmente es cortito, pero tan lleno. ¿Eh? Y les aseguro que si hoy en la noche me despierto a las 2, 3, como ya es costumbre de los viejitos, ¿no? Me duele aquí y al rato me despierto, ¿no? Me duele acá y al rato me despierto. Padre mío, Padre nuestro, que ocupa el lugar más alto del universo, santo, apartado, es tu nombre, te adoro. Y ahí empieza para mí el rollo. Y eso es algo que cada quien puede hacer por su propia cuenta, con tus palabras, con tus pensamientos, a tu manera. El secreto con tu Padre. Sí. Si sea posible, veremos el próximo domingo unos detalles más. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ok. Padre, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú quieres ser mi Padre y tú quieres revelarte a mí en esta relación íntima. Ayúdanos a entender estas cosas y hacer las cosas como tú mandas, como Jesús nos enseñó. Enséñanos lo que es vivir en audiencia de uno solo. Queremos en este día bendecir tu nombre, alabar tu nombre. Y en estos días, en esta semana, Señor, queremos caminar contigo y en los principios de tu reino y de las enseñanzas de Jesús.